Postales 2020 nace el año en que el mundo se detuvo a consecuencia de una pandemia global. Una situación que nos ha hecho enfrentarnos a situaciones inéditas y obligado a cambiar rutinas y formas de vida. Este proyecto experimental surge gracias a la colaboración de personas y organizaciones que se unen en torno a un objetivo común: el de generar un espacio que permita compartir las emociones que estamos sintiendo en este contexto de pandemia y explorar el potencial transformador que puede ofrecer gestionarlas de manera colectiva, para como sociedad no dejar a nadie atrás. La primera etapa, entre julio y septiembre de 2020, consistió en la creación de una cadena de correspondencia anónima entre más de 400 donostiarras de todas las edades, que compartieron cómo se estaban sintiendo a través de postales. Además de para compartir vivencias y emociones, estas postales sirvieron para identificar inquietudes y preocupaciones comunes y también para constatar el valor que genera la gestión colectiva de las emociones en el bienestar y en la salud de las personas. Los aprendizajes de esta etapa se compartieron en la web del proyecto y a través de una pieza ilustrada por la artista Ainara Azpiazu Ashby. Estos resultados nos empujaron a continuar, esta vez cambiando la tinta por las ondas, para crear una serie de podcast de 11 capítulos en los que, a partir de diferentes temas, pudimos ahondar en la incidencia emocional de esta crisis y, partiendo de lo individual, explorar formas más colectivas y comunitarias que puedan contribuir a mejorar nuestra salud. Esta serie de podcast, además de en la web del proyecto, se ha emitido en Deca y Ratia, llevando las emociones a través de las ondas a los hogares de muchas más personas de las que podíamos imaginar. También, para reforzar la difusión del proyecto desde una perspectiva comunitaria, contamos con la complicidad de distintos comercios y agentes del barrio de Altza, que prestaron a sus vecinos y vecinas unos transistores que previamente habíamos recolectado para darles una segunda vida, modificando su viejo sistema por un MP3 en el que podían escuchar algunos de estos capítulos. La segunda etapa de este intenso viaje terminó con la grabación de un capítulo en el que participaron muchas de las personas que han formado parte de Postales 2020. Un encuentro adaptado a los tiempos de pandemia en el que nos imaginamos en el año 2030 para compartir, jugando a predecir el futuro, cómo será la vida en ese año, poniendo en valor los cambios que provocarán todo aquello que hemos aprendido durante la pandemia. Ahora, miramos atrás y vemos que en este viaje hemos generado un pequeño archivo emocional que, en forma de postales escritas y sonoras, construyen un relato colectivo sobre cómo nos hemos sentido en este contexto de pandemia. Una narración que puede ser sanadora y que, en cualquier caso, no quiere dejar a nadie atrás. ¿Quieres descubrirla? Entra en 2020postalac.eus.